Y en esta tarde quiero hablar acerca de esta realidad, de ese camino que el Señor abrió para que cada uno de nosotros tuviese esa comunión para con Dios nuestro Padre. Porque quien abrió el camino es Cristo Jesús. Por eso es que Él dice con toda autoridad: yo soy el camino. No hay otro camino al Padre, solamente Cristo Jesús. Y en esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús habló con esa autoridad y lo dijo? Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a estar leyendo el verso 50 y 51. Ayer el Señor me pedía que hablara en la ciudad de Medicine Hat acerca de la unidad. Y la razón es porque si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestra vocación y a qué el Señor nos ha llamado, fácilmente vamos a extraviarnos en el tramo del tiempo que falta para la venida de nuestro Señor. Mateo 27, versos 50 y 51. Cuando lo tengan, se ponen de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y le vamos a dar lectura. Mateo 27, 50 y 51. Amén. Y dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Hemos, Señor, alabado, hemos adorado tu nombre. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos des un corazón, Señor, sencillo y humilde, para prestar atención a tu instrucción, a tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de cada uno de nosotros y ministre conforme la necesidad que hay en nuestro ser. Porque es tu palabra la que nos da vida, Señor. Es tu palabra la que nos sana, es tu palabra la que nos fortalece. Es tu palabra la que tiene autoridad, Señor, en el mundo espiritual y sobre nuestro ser. Y te damos gracias, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Usualmente, cuando hablamos de la muerte del Señor, mire, casi siempre se habla dentro de determinadas fechas. Y cuando leía Mario el verso de Isaías, donde dice: porque hijos os es nacido, usualmente eso se lee casi al final del año. Y a veces lo hacemos como una tradición cuando se deben de leer. Pero la palabra de Dios es vida cada día. Cada día, no en ciertas fechas, cada día es vida para nosotros. La palabra del Señor nos relata el origen y el significado del velo que fue rasgado después de que el Señor entregase su Espíritu. Y ahí es donde quiero yo centrar el mensaje. Por eso es que el mensaje lo he titulado: el velo es partido. Dice que el Señor, clamando a gran voz, lo narra o lo relata Mateo, y dice: entregó el Espíritu. Y el velo del templo, dice, se rasgó en dos. Te vuelvo a repetir. La palabra de Dios nos enseña el origen, nos enseña el significado. Mire, ya que en el tiempo de Moisés, ese velo marcaba la separación o límite entre el lugar santo y el lugar santísimo dentro del tabernáculo en el cual se rendía adoración a Dios. Y dentro del templo, también simbólicamente ese velo marcaba ese límite. Entonces, cuando Jesús está ahí, cuando el Señor está padeciendo, cuando Él está en aquella cruz del Calvario, cuando Él está sufriendo ese dolor por tus pecados y por mis pecados, ahí es donde Él dice: clama a gran voz y entrega su Espíritu. Cuando Él entrega su Espíritu, hermano, algo sobrenatural sucede. Saben, los creyentes tradicionalmente hablamos o recordamos la muerte de nuestro Señor solamente en ciertas fechas en las que se hace memoria a dicho evento. Algunos solamente lo hacen en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Semana Santa, como le llaman en algunos lugares. Pero la muerte del Señor, la palabra de Dios nos enseña que eso debe de ser un recordatorio en tu vida y en mi vida diariamente. Diariamente nosotros debemos de recordar la muerte del Señor.
Porque la muerte del Señor no es un evento que cause tristeza. Aunque sí hubo dolor, aunque sí hubo sufrimiento, pero es un evento donde está la victoria del creyente, donde está la victoria del Hijo de Dios. Porque es allí en su muerte donde el Señor agradó al Padre y ofreció ese sacrificio, el cual Dios estaba esperando con anhelo para poder reconciliar su relación con el hombre, con la humanidad. Así es que no es solamente un recordatorio de ciertas fechas. Tiene que ser un recordatorio diario en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha entregado su vida a Cristo. Pero ese evento, mire, ese evento fue algo que marcó el mundo de ese tiempo. Y ha marcado la historia de la humanidad. Porque ustedes saben, ahí no solo el velo se rasgó en dos, sino también la historia de la humanidad se dividió en dos. Por eso es que ahora cuando se habla de la historia se dice antes de Cristo o después de Cristo. Entonces fue un evento sobrenatural. Fue un evento ante los ojos de aquella sociedad. Fue un evento ante la humanidad de ese tiempo que marcó la historia. Ahora bien, ¿qué es lo que significa que ese velo se haya rasgado? ¿Qué es lo que significa, hermano, que ese velo se haya partido en dos? Eso habla de que Jesús es el único camino a Dios. Jesucristo. No hay otro camino al Padre. Por eso es que dice que no hay ningún nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo, solamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos y te voy a hablar un poco de lo que el escritor de Hebreos dice. ¿Por qué razón o cuál fue la bendición o el beneficio de ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Por qué el velo de aquel templo en el tiempo de Jesús se rasgó, se partió en dos? Y el capítulo 10 de Hebreos, el verso 11 comienza a relatar y dice de esta manera, Hebreos 10:11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, ese es el sacrificio detrás del cual tú y yo estamos. Los sacerdotes o aquellos sumos sacerdotes que tenían acceso al lugar santísimo, dice que ofrecían sacrificio. Día tras día ofrecían sacrificios, pero esos sacrificios no quitaban el pecado. Esos sacrificios eran simplemente para darle una tregua o un espacio de tiempo a aquellos a quienes lo ofrecían, para implorar la misericordia de Dios. Pero cuando ustedes y yo llegamos a los pies de Cristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Han sido perdonados tus pecados, hermano? ¿Tú crees que Dios ha perdonado verdaderamente tus pecados? No por méritos propios, no por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está hablando. Porque mire, cuando nosotros no entendemos a cabalidad lo que simboliza, lo que significa ese sacrificio del Señor y lo que sucedió en el día que Él estaba muriendo, en el día que Él estaba entregando su vida, y sucedieron tres cosas. El velo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron, y te lo voy a explicar lo que eso significa al final. Pero hoy quiero hablarte de esa razón por qué el velo es rasgado. Nadie tenía acceso al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y eso era una tan sola vez al año. Y saben, y aquel hombre primero tenía que ofrecer sacrificio que fuera agradable a Dios por su vida primeramente. Porque si él entraba con algo inmune a la presencia de Dios, el hombre caía muerto dentro de ese lugar santísimo. Por eso es que Hebreos relata esto. Los sumos sacerdotes lo hacían día tras día, pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Porque el sacrificio de Cristo sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, hermano.
La sangre de Cristo sigue perdonando pecados, sigue redimiendo, sigue lavando, sigue limpiando nuestras iniquidades y borrando nuestras inmundicias. Entonces dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano, de todo pecado. Por eso es que aquel cristiano que comete pecado y no viene a los pies del Señor, pensando que no le va a perdonar, pensando que es demasiado trágico lo que ha hecho, de que la sangre del Cordero no tiene poder para lavar su pecado. La palabra del Señor dice que Él nos limpia de todo pecado. Así sean oscuros, así sean rojos, como lo dice Isaías, aunque fueran oscuros, dice, como la grana, o rojos como el carmesí, vienen a ser limpiados como blanca lana, como nieve, vienen a ser purificados. Entonces el sacrificio y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Hebreos, el escritor de Hebreos está relatando esta realidad. Y él dice de que el sumo sacerdote, los sacrificios que él hacía, no quitaban el pecado del pueblo, no quitaban el pecado de aquellos que venían y ofrecían o traían esa ofrenda, el sacrificio en aquel lugar de reunión. Pero la sangre preciosa de Cristo sí quita el pecado que hay en nuestra vida y el cual también nos acusaba delante de Dios. Verso 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, obviamente, hermanos, voy a hacer un alto aquí. ¿Sabes que el Espíritu de Dios jamás va a ir en contra de lo que la palabra de Dios habla o dice, de lo que está escrito? Jamás. Por eso es que cuando hay personas que dicen, no es que el Espíritu me reveló, pero si no está escrito aquí en la palabra, no es válido, hermano. Porque el Espíritu de Dios verifica, confirma, certifica, da testimonio de lo que aquí está escrito. Porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando aquellas personas se pregunten, miren, ¿y es malo hacer esto? Y yo le digo, ve a la Biblia, ve lo que dice el Señor, ve lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces queremos justificarnos en nuestra propia manera de pensar. A veces queremos justificarnos para hacer cosas que sabemos que son ilícitas delante de los ojos de Dios. Y vamos a un líder o vamos a un pastor y le preguntamos, ¿y usted qué dice? ¿Es malo esto? Si el pastor te dice que no es malo, pero no está escrito ahí, obviamente es malo delante de los ojos del Señor. Pero y te dice, ve a la palabra de Dios, ve qué es lo que dice la palabra del Señor para esa acción que tú quieres hacer o quieres tomar. Y dice verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, dice el verso 16, ¿qué haré con ellos? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca, mire lo que dice, hermano, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermano, eso es como para darle gloria a Dios, es como para darle gracias. Porque hemos fallado, hemos pecado, hemos errado, hemos cometido errores. Pero cuando tú vienes a los pies de la cruz, cuando tú vienes al sacrificio de Cristo y le pides perdón a Él, dice que Él perdona nuestros pecados. Pero no solo los perdona, sino que dice que nunca más se acordará de ellos. Eso es lo que está escrito ahí. Eso es lo que dice, y te voy a leer el verso 17, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La realidad de ese perdón, por eso es que yo te pregunto, ¿ha perdonado el Señor tus pecados? ¿Ha perdonado el Señor tus pecados, hermano? Y entonces, ¿por qué vivimos con aquel espíritu de culpabilidad todavía? ¿Por qué vivimos, hermano, con aquel espíritu de decir, a ver si Dios no me ha perdonado? Cuando la palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados, dice, y se aparta de ellos,
alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Juan lo pone de esta manera y dice: hijitos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo, dice, los limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué vivir con aquella culpabilidad? ¿Sabes cuál es la razón cuando un creyente vive con esa culpabilidad? Porque no se ha apartado de ello. Porque lo ha tomado, hermano, como una religión de venir cada domingo, de venir cada día que ora delante de Dios, pedirle perdón, pero seguirlo haciendo. Y eso no es así. Es pedir perdón y apartarse de ellos. Porque la realidad de ese perdón, y aquí es donde yo te voy a decir, cuando tú sientes ese perdón de Dios, ese perdón de Dios te lleva a cambios, hermano. Ese perdón que nosotros recibimos de parte de Dios, de que no nos ha consumido en nuestra maldad, de que no nos ha consumido en nuestra desobediencia, ese perdón nos lleva a cambiar, nos lleva a querer ser diferentes. Pero cuando aquella persona no tiene ni el mayor interés, ni deseo, ni pensamiento de apartarse de esa debilidad, obviamente el mal lo va a alcanzar. Porque dice que nadie puede burlarse de Dios, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado, dice. Pues todo lo que el hombre sembrase, dice, o sembrare, eso también segará. Y aquí hay, en este capítulo 10 de Hebreos, hay una palabra que dice el verso 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De Dios nadie se ha burlado jamás. Y mire, y si tú crees que lo has hecho y no te ha pasado nada, y lo has hecho y no te ha pasado nada, y lo has hecho y no te ha pasado nada, Dios es paciente, pero tarde que temprano eso te va a alcanzar si no nos apartamos de ello. Por eso es que la realidad de ese perdón nos lleva a cambios reales, nos lleva a cambios genuinos. Mire, no hay necesidad que alguien tenga que estarle diciendo a aquella persona: no, pero necesitas cambiar, necesitas hacerlo diferente. Si le has pedido perdón a Dios, ahora tienes que hacerlo de otra manera. No, ese mismo testimonio que el Espíritu da dentro de nosotros, que hemos sido perdonados, nos lleva a hacerlo diferente, hermano. Nos lleva a querer honrar el nombre de aquel que nos perdonó. Porque en esto es una verdad, que a quien más se le perdona es el que más ama, hermano. Aquel que cree que no ha hecho nada malo o no ha hecho muchas cosas malas, dice: bueno, yo no he sido tan malo. Pero aquellos que sabemos que esa desobediencia, ese pecado, ese error, hermano, nos alejaba de aquellas moradas eternas o de aquella promesa eterna. Y el Señor nos perdona y nos restaura y nos reconcilia con Él. Es como para darle gracias y decirle: Señor, quiero hacerlo diferente, quiero caminar diferente desde este día en adelante. Porque ese perdón nos lleva a cambios reales. Y eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Y dice que iba a hacer un pacto nuevo con ellos, dice. Ya no iba a escribir las leyes en tablas de piedra como lo hizo en el tiempo de Moisés, sino en nuestros corazones y en nuestra mente. Pues donde hay remisión de esto, dice el verso 8, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire a quién tenemos por nosotros, hermano: a Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que la Biblia dice: si Él con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros, hermano? Así es que nadie, absolutamente nadie llega a Dios por méritos propios, sino a través de Cristo Jesús. Hay personas que dicen: no, pero tal persona es buena, tal vecino es bueno, tal. No, no se llega por las buenas obras, sino por el sacrificio del Cordero, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Así es que si tú crees que por buena persona te vas a salvar, no te vas a salvar. Pero si tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador,
Tu nombre es escrito en el libro de la vida y tienes la promesa de vida eterna en ti. Eso es lo que el Señor ha dejado estipulado en su palabra. No es por obras, para que nadie se vanagloríe. Y sigue diciendo en este verso 19 que te leía: es a través de la sangre del Cordero, es a través de la sangre de Cristo que ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Mire, aquello que el velo limitaba, aquello que el velo, hermano, no dejaba absolutamente acceso a nadie más que al sumo sacerdote. Ahora Cristo lo abrió para que esa relación entre Dios y los hombres se diese de nuevo. Para que esa comunión entre el Padre y nosotros sus hijos se pudiera dar nuevamente. Porque ahora ustedes y yo podemos entrar hasta la presencia misma de Dios a través de la sangre del Cordero. Mire hasta dónde podemos llegar nosotros, hermano. Hasta esa presencia misma de Dios. Cuando tú oras, cuando tú te arrodillas, cuando tú alabas al Señor, cuando tú le estás cantando a Él, el Espíritu mismo te lleva hasta esa presencia que antes hubiéramos sido consumidos si el Señor hubiera visto aquel error, aquel pecado, aquellas debilidades que habían en nosotros. Pero ahora lo que Dios mira es la sangre de su Hijo derramada sobre cada uno de nosotros. Entonces ahora entendemos por qué el velo se rasgó, por qué el velo se partió cuando el Señor entregó su Espíritu. Ese velo, esa carne, ese sacrificio que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario, hermano, rompió aquello que nos limitaba de entrar a la presencia de Dios. Rompió aquello que no nos permitía acceso a poder hablar con Dios. Ahora ustedes y yo podemos hablar con Dios a través de la oración. ¿O no podemos hablar con Dios, hermano? Que no queramos hacerlo, esa es otra cosa, pero sí tenemos la libertad y tenemos el acceso de entrar hasta ese lugar santísimo y hablar con nuestro Padre y decirle cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones, cuáles son tal vez nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos. Podemos decírselos a Dios a través de Cristo Jesús. Y tenemos ese gran sumo sacerdote o ese gran sacerdote sobre la casa de Dios. Te repito, nadie, absolutamente nadie llega a Dios por méritos propios, sino solamente a través de Cristo. Porque Él es el que abrió ese camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios el Padre. Verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Esto ya es la parte que ustedes y yo necesitamos hacer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo ha prometido, hermano. Y si el Señor ha prometido terminar su obra en ti y en mí, Él lo va a hacer. Mire, no importa qué tan renuente que queramos ser, no importa, hermano, qué tan rebelde que. Si Dios ha prometido terminar su obra en ti, Dios la va a terminar. Él la va a terminar, Él la va a concluir. Pero si nosotros entendemos ese sacrificio, si nosotros entendemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para acercarnos hasta el lugar santísimo de su presencia, entonces tenemos que acercarnos con un corazón sincero primeramente. Tiene que haber sinceridad dentro de nuestro corazón. No tiene que haber malicia, no tiene que haber fingimiento, no tiene que haber mentira. Tiene que ser un corazón sincero, un corazón que sabe que está necesitado de Él, de Dios. Un corazón que sabe que alejado de Él, hermano, nada podemos hacer. Un corazón que sabe que solamente cerca de Él estaremos seguros nosotros y nuestra familia. Porque así es, hermano. Solamente cerca del Señor estamos seguros nosotros y nuestra casa, nuestra familia. Y dice, en plena certidumbre de fe. Ese mismo libro de Hebreos capítulo 11 dice, no dudando, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. No dudando, hermano. Tiene que haber una certeza de esa fe,
purificados, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que también la Biblia habla y simboliza esa agua pura como la palabra de Dios. Esa agua limpia, esa agua pura que nos limpia, que nos purifica. Pero en el verso 24 da un consejo y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿de qué? Mire, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque el día del Señor está cerca, hermano. Mire, el día del Señor está cerca. ¿Sabe? Yo siempre pensé, aunque no han definido quién es el escritor de Hebreos, pero yo siempre decía que era Pablo el que había dicho no dejando de congregarnos. Pero ahora leía y es el escritor de Hebreos. Si es Pablo o no es Pablo, es el escritor de Hebreos el que relata esto y el que dice esto. Pero el consejo que está dando es que entre más nosotros sabemos y conocemos que el día del Señor está cerca, tenemos que levantarnos unos a otros, tenemos que avanzar, tenemos que continuar. No tenemos que quedarnos estancados. Yo siempre te he enseñado que el estancamiento al único que daña es a nosotros mismos. Y te ponía el ejemplo del agua. El agua cuando se estanca, hermano, es un terreno fértil para insectos, es un terreno fértil para inmundicia, es un terreno fértil para que toda aquella suciedad y aquella maleza se estanque ahí junto con ella. Pero qué bendición es ver cuando ves correr un río, ¿verdad? Que está corriendo y está corriendo, hermano, el agua es cristalina, pura, o sea, hasta dan deseos de entrar ahí. Pero en un agua estancada, donde tú miras, hermano, hasta tal vez lama verde o tal vez algas o suciedad, absolutamente a nadie le da ni deseo de entrar ahí, ni de estar cerca de ahí. El estancamiento al único que daña y que afecta es a nosotros mismos. Por eso es que es responsabilidad de cada uno de nosotros permanecer firmes, hermano. Mire, esta no es responsabilidad del pastor, ni de líderes, ni de hermanos que tengan más años que tú. No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad permanecer firmes en esa fe, en esa vocación a la que hemos sido llamados. Porque aquel que nos llamó pagó un precio caro por ti y por mí. Aquel que nos redimió pagó un precio doloroso por ti y por mí. Entonces todo lo que el escritor de Hebreos pide es que permanezcamos firmes, que estemos firmes, que no seamos fluctuantes, que no nos movamos de un lado para otro, que permanezcamos firmes en esa esperanza. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor vendrá, hermano. Mira, la venida del Señor se acerca. Por eso yo te insto hoy, a ti que estás en este lugar, te insto hoy a seguir adelante. Si ha caído estancamiento, si ha caído desánimo en tu corazón, tráelo a los pies de la cruz y dile: Señor, yo sé que tú eres mi fortaleza, yo sé que tú eres el que me levanta, yo sé que tú eres el que me das ese ánimo y esa fuerza para seguir adelante, porque es Él el que nos da esa fortaleza. Si has caído en ese desánimo, si has caído en ese desinterés, mire, te voy a decir algo, hermano. Muchos creen de que este virus es mucho mayor que el Dios que tenemos. No, absolutamente no. Y eso es lo que el Señor me decía cuando escribí este mensaje. Me decía: ese virus está a los pies de la cruz. Ahí está, hermano. Y el Dios que nosotros tenemos está sobre ese virus. Pero te decía el domingo o el martes que este virus solo ha sacado a revelar la realidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor está tratando. Eso es lo que el Señor está sanando dentro de nuestro corazón. Aquellas cosas que nos van a eliminar de entrar a la vida eterna, a las moradas eternas. Pero es responsabilidad tuya, es mi responsabilidad permanecer firme en aquello a lo que el Señor me ha llamado. ¿Por qué razón? Primeramente porque queremos entrar a esa vida eterna, ¿verdad? Hermano, yo quiero entrar a esa vida eterna. Si no, ¿de qué sirve haber permanecido en el Evangelio? ¿De qué sirve haber predicado tantos años o haber aconsejado a tantas personas tantos años y al final vamos a quedar fuera? ¿De qué sirve, hermano? Y Pablo tenía razón
cuando él meditaba y pensaba en esa esperanza. Y él decía, si esa esperanza no está en nosotros, y te estoy parafraseando esto, comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. En otras palabras, lo que él decía, si quieres vivir como el mundo vive, si esa esperanza no está en ti, hazlo. Hazlo, hermano. Porque ¿por qué no vamos a ir al infierno? O sea, como hermanos a medias, como pensando si se iba a dar o no se iba a dar esa realidad. ¿Sabes? Al Señor, a las moradas eternas se va a entrar, hermano, con la cabeza en alto y diciéndole, Señor, aunque fallé, aunque cometí errores, pero no desanimé, seguí adelante, porque creí que fiel es el que me había llamado, el cual iba a terminar esa obra en mí. Eso es lo que nos hace seguir, la fidelidad de Dios, saber que Él va a terminar esa obra en nosotros. Porque si fuera por nosotros, hermano, tiempos que nos hubiésemos apartado del Evangelio, tiempos que lo hubiéramos dejado ya. Pero fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Y el día del Señor está cerca, hermano. Por eso el verso 25 dice, no dejando de congregarnos. ¿Sabes? Y yo me preguntaba esto. ¿Por qué en los tiempos del escritor de Hebreos ya la gente tenía ese hábito de no querer congregarse? Mire, esto del virus solo ha venido a alimentar a aquellos que no tenían absolutamente ningún interés en congregarse y usaban cualquier razón o cualquier excusa, hermano, para no estar y venir y adorar en la casa del Señor. ¿Sabes? A mí hubieron hermanos que me dijeron, el hecho que yo no esté yendo a la iglesia, el hecho que yo no me esté reuniendo, el hecho que no me esté congregando, no quiere decir que no estoy buscando a Dios. Pero sus frutos hablaban lo contrario. Y el Señor no dice que por cuántas veces nosotros vayamos a la iglesia nos conocerán, sino que dice, por vuestros frutos os conocerán que sois mis discípulos. Eso es lo que dice el Señor. Pero esto, hermano, de no congregarse, mire, es algo que aún la iglesia del principio luchó contra ello. Y el escritor de Hebreos da este consejo. Porque la venida del Señor está hoy más cerca de que cuando se escribió esta palabra ahí en el libro de Hebreos. No sé si nosotros seamos la última generación o la generación de estos niños que vayan a ver la venida del Señor, hermano. No lo sé. Lo que sí sé es que la venida del Señor está cerca. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, mire, es bien claro, cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando veáis que aquel día se acerca. Y a ti que me estás viendo a través del medio de la internet, ese día del Señor se acerca. Estés en Latinoamérica, estés en Europa, estés en China, de donde tú estés viendo, ese día del Señor se acerca. Y se acerca aceleradamente. ¿A dónde te va a encontrar? Yo no lo sé. ¿Cómo te va a encontrar? Tampoco lo sé. Pero eso depende de ti y de la decisión que tú tomes hoy de permanecer firme en esa vocación a la que el Señor te ha llamado. El día del Señor está cerca, te lo vuelvo a repetir. Así que levantémonos y avancemos, hermano. Es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir adelante. ¿Sabes? Esta limitación, hermano, de salir, de viajar, de reunirse, de ningún modo va a terminar con la obra de Dios, con la iglesia del Señor, de ningún modo. Al contrario, le está dando vida, hermano. Estamos viendo cosas sobrenaturales de parte de Dios. Estamos viendo personas que están llegando a los pies de Cristo. Estamos viendo familias que están reconciliándose con el Señor. Estamos llegando, hermano, hasta donde nosotros no tenemos ni idea. A veces nos saludan, hermano. Una persona me saludaba de algún país de Europa, me dijo ella, y me saludaba. Y yo le dije, vamos a orar por tu necesidad. Y desde allá nos están viendo. Y saben que tal vez a veces son 12 horas de diferencia en otros países. Allá tal vez ya es medianoche. O ya tal vez en la madrugada y todavía se quedan despiertos para vernos desarrollar este servicio. No es porque nosotros hayamos sacado esa publicidad, sino porque Dios está haciendo llegar esta palabra a sus corazones, porque su venida está cerca. La venida del Señor está cerca, hermano. Así es de que el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un evento que se dio ante los ojos de toda la humanidad de ese tiempo. Fue un evento que se dio ante los ojos de toda la sociedad de ese tiempo.
la cual también no solo marcó el partimiento de la historia en lo que ahora se conoce como antes y después de Cristo, porque no solo partió la historia, hermano, sino que también abrió el camino. Mire, abrió el camino para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Yo me alegraba cuando yo leía esto, hermano. Porque si tú te alegras solo porque ahora conoces que si fue antes o después de Cristo, no. Yo me alegraba porque fue Él el que abrió el camino para que nosotros ahora tengamos acceso a poder hablar con Dios. Antes se tenía que ir a los sumos sacerdotes. Antes Él le tenía que entregar a ellos aquel animal o aquella ofrenda que el pueblo o la persona llevaba por sus pecados. Se los tenía que entregar al hombre. Ahora podemos venir delante de Dios. Ahora podemos venir delante del Señor. Y mire qué bendición, hermano. No tenemos que decírselo a ningún hombre, te podemos decírselo a Dios. Podemos decirle: Señor, he pecado, he fallado contra ti. Y Él está ahí como buen padre para oírnos, para sanarnos y para restaurarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos impide correr a Dios? ¿Qué es lo que nos impide correr al Señor? El velo ya fue partido. Mire, vayamos ahí a Mateo para ir terminando, hermano. Mateo 27. Y te voy a leer desde el verso 45 en adelante. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ¿te has sentido desamparado algunas veces por Dios? Hermano, cuando tú estás pasando momentos adversos y difíciles, ¿te has sentido como que el Señor se ha alejado, se ha apartado de ti? Lo hemos sentido, hermano. Mire, si lo sintió el mismo Señor Jesucristo, su Hijo, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Y eso es que Él conocía al Padre, porque Él dice: yo he visto al Padre, nadie ha visto al Padre sino aquel que ha venido y lo ha revelado a vosotros. Nosotros no hemos visto a Dios, literalmente como Jesús lo ha visto. Pero Él ahí en ese tiempo, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, Él eleva ese clamor. Y Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 47 dice: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mire lo que decía la gente: a Elías llama este. Mira, hermano, mira hasta dónde llega la ignorancia de la persona. Él no estaba diciendo Elías, él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Pero ¿qué es lo que es esto? ¿Por qué queda escrito aquí de que algunos dijeron: a Elías llama? Porque sabes, hay muchas personas que no entienden las cosas, pero asumen. Hay muchas personas que no entienden. Hay personas que no entienden la realidad de la palabra de Dios, pero asumen las cosas. Hay personas que dicen: oh no, ahí dice de que el que odia a su hermano, o sea, no entrará al reino de los cielos. Pero yo no creo, yo asumo que el Señor no ha de decir por las faltas que nos han hecho a nosotros o por el daño que no es de asumir, no es de pensar, no es de considerar. La palabra de Dios dice que el que odia a su hermano no heredará el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios literalmente. No importa lo que tú pienses, lo que tú asumas, lo que tú consideres o lo que tú creas que dice, no. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que cuando el Señor está hablando, mire, había gente que asumía que estaba llamando a Elías. Cuán lejos estaban de la realidad. Y así hay tantas personas lejos de esa realidad de Dios, hermano. Pero creen saber, asumen conocer, cuando lo que hablan, lo hablan por pura ignorancia. Mire, los que no entienden siempre asumen las cosas. Yo creo que eso es una debilidad humana, hermanos. Yo pienso que esa es una debilidad en la naturaleza del ser humano. Mire, a veces alguien está enfermo y hasta salimos de doctores y le recetamos: no debe hacer esto y esto, cuando no sabemos absolutamente qué es lo que tiene.
¿Por qué no decirle, vaya a pasar consulta, vaya que le haga un examen de sangre y algo le va a decir el médico? Pero asumimos nosotros, asumimos qué es lo que debe de hacer. Yo he oído personas, hermano, que empiezan a hablar, a veces viajando, ya ve, viajando en estas carreteras a otra ciudad, siempre pasa uno por lugares de sembrados, siempre pasa uno. Y hay personas que dicen, oh no, yo no sé para qué sembraron esto ahí, si hubieran hecho esto, hasta agrónomos salen y no saben absolutamente nada de lo que es agronomía, no saben nada, pero hablan, asumen, dicen. Y digo yo, qué triste, pero en la palabra de Dios no es lo que tú asumes, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice, hermano. Y por eso es que se queda ahí redactado. Algunos, dice, de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama Obviamente, mire, para ellos no era el Señor, para ellos no era el Cristo. Mire cómo se refieren al Señor. A Elías llama Ustedes saben, hermano, a veces entre hermanos hay esa confianza y uno dice, no, y la persona se siente mal de que uno lo llame ¿verdad? Como diciendo, bueno, y asume como que es una falta de respeto. Pero mire lo que le dijeron al Señor, a Elías llama Siempre van a haber personas que van a asumir las cosas. Por eso es que si tú quieres regresar y volver tu corazón a Dios, pregúntale a Dios, ve a Dios, hermano, ve a Dios. Porque si hubo un hermano que anda también débil y anda también desviado como yo, ¿qué es lo que va a hacer en mí? La palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Pero a veces le preguntamos a personas, y la razón por la que le preguntamos a otras personas y no a Dios, es porque sabemos lo que Dios nos va a decir. Sabemos lo que Dios nos va a decir, hermano. Pero queremos oír lo que nosotros queremos escuchar. Por eso es que vamos a personas que nos van a hablar y nos van a decir lo que nosotros queremos oír. Pero aquí no es lo que nosotros queramos oír, sino lo que Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. Es lo que el Señor quiere que yo haga, hermano. Entonces el Señor hace este clamor. Y algunos dicen, a Elías llama Verso 48 dice, y al instante, mire, aquí hay otro grupo, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Verso 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mire, estos ya no son los que dijeron que a Elías, ya era otro grupo. Porque siempre hay personas que fácilmente creen lo que otros dicen, hermano. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y usted por qué cree eso? O no, porque aquellos hermanos estaban diciendo que eso es. No, vea lo que dice Dios, lo que dice la Escritura. ¿Sabe por qué el Señor relata a estos dos grupos? A uno que asumía que llamaba a Elías y los otros que decían, no, esperemos. Y aquel que corre con el vinagre. Obviamente, claro, era para que se cumpliera. Porque siempre van a haber personas que se burlen, hermano. Siempre van a haber personas que se burlan. Siempre. Pero los que se burlan también van a hacer su parte. Porque que corrió con el agua de vinagre estaba cumpliendo parte de lo que Isaías había profetizado, de lo que iba a padecer el Hijo de Dios. Y los otros dijeron, no, espera, vamos a ver si aparece Elías. Porque también eran muy bíblicos. Porque acuérdense que Malaquías habla de que iba a venir Elías antes de la venida del Hijo del Hombre. Que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, alguien que trajera y volviera los corazones de los hombres a Dios. Siempre van a haber personas que se burlen. Y a veces hay cristianos, hay creyentes que por eso no se vuelven a Dios ni se reconcilian con el Señor, porque van a haber quienes se burlen de ellos. Siempre van a haber quienes se burlen, hermano, siempre. Pero importa cuál es tu esperanza, importa cuál es tu convicción, importa hacia dónde tú quieres terminar y pasar tu vida eterna.
Mas dice el verso 50, y es donde yo te leo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mire, si tú lees cómo estaba diseñado el templo, no era para que se pudiese romper ese velo. No era porque era un velo, hermano, como cualquier cortina ni de cualquier material, sino que era algo fino, era algo, hermano, considerado que iba a durar un buen tiempo y estable. Pero dice que aquel velo es rasgado, y es rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como diciendo: esto fue hecho por la mano de Dios, esto fue hecho por el dedo de Dios. Ahora bien, ¿por qué se rasgó el velo? ¿Sabes por qué razón? Porque Dios había empezado a percibir olor agradable de aquel sacrificio, hermano. Dios había empezado a percibir olor grato de ese sacrificio, porque su Hijo aún estaba en la cruz del Calvario. Él no había descendido a las profundidades, Él no había ido a la tumba, Él no había resucitado, estaba ahí clavado todavía en la cruz. Pero Dios empezó a percibir ese olor agradable de ese sacrificio. Porque sabes, Dios, hermano, percibe inmediatamente, instantáneamente. Iba a decir, Dios no es como algunos hermanos, pero lo voy a decir: Dios no es como algunos hermanos que tú le envías una información, le texteas, y a la semana, a las 2 semanas te vienen a contestar. No, inmediatamente percibió aquel olor grato, aquel olor agradable, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ustedes saben, cuando Caín y Abel iban a ofrecer sacrificios, ya Dios dice que se había agradado del sacrificio de Abel, pero no del de Caín. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Abel. Dios conocía el corazón de Abel, que Él estaba dando lo mejor de él, no solamente materialmente hablando, sino dentro de su corazón. Dios percibió ese olor grato de ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y dice que aquel templo se rasgó, aquel velo se rasgó, se partió en dos, se abrió el camino hacia ese lugar santísimo. El velo rasgado nos abrió el camino a Dios, hermano. Y eso es lo que Hebreo relata, de que ese velo que se partió fue el que abrió el camino a Dios. Y ahora por eso podemos tener comunión con Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también sucedió otra cosa. La tierra tembló. ¿Cuántos de ustedes han pasado algún terremoto o temblor, hermano? ¿Te puedes quedar dormido? ¿Verdad que no? Inmediatamente, hermano, tú miras cómo sales de ese lugar, ¿sí? Entonces, cuando la tierra tembló, lo que está hablando es que fue un despertar a la humanidad, hermano. Mire, fue un despertar a la humanidad, porque no creas que todos los de esa sociedad o los que existían en ese tiempo estaban allá en el Calvario. No, algunos no estaban en la iglesia, no quiero decir en el Calvario. Algunos estaban trabajando, otros andaban en el mall, otros andaban acampando, otros andaban paseando. Yo no sé qué andaban haciendo. Así como muchos cristianos hoy, ¿verdad? Pero no estaban en el templo. Pero ese terremoto se sacudió, que se sintió a todo alrededor de esa región. Fue un despertar a la humanidad. Pero dice que luego las rocas se partieron. ¿Qué es lo que eso simboliza? Que no hay corazón duro para Dios, hermano. No hay corazón duro para Dios. Y yo te dije una vez, si alguien que me conoce a mí, desarrollándome en mi niñez, creciendo y desarrollándome en mi juventud, me hubiera dicho: tú vas a ser pastor, tú vas a ser cristiano, yo le hubiera dicho, y con todo respeto de las personas que nos están viendo: tú estás loco, tú no sabes qué es lo que estás hablando. Porque cada uno sabemos de dónde el Señor nos levantó y de dónde Él nos sacó. Pero no hay corazón duro para Dios, hermano. No lo hay. ¿Cuántas personas tal vez no dijeron de ti: ese jamás, ni Dios se va a acordar de él?
de tan malos que éramos o perversos. Pero mire a dónde nos tiene el Señor. Mira a dónde te tiene a ti, dónde me tiene a mí, hermano. No es para darle gracias a Él, no es para darle toda la gloria y toda la honra a Él. No es para decirle, Señor, gracias porque pusiste tu mirada en mí. Por eso es que sucedieron tres cosas. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo. El camino, aquello que el Señor había venido a hacer, se había cumplido. Aquel sacrificio de Cristo había llegado como olor grato delante de la presencia de Dios. La tierra tembló. Fue un despertar a la humanidad. Porque sabes, cuando fue la ascensión del Señor, que solamente estaban los discípulos viéndolo, ahí no estaba toda aquella personas que tal vez estuvieron en ese sacrificio o en ese Gólgota o en el lugar de esa región donde estaba siendo crucificado el Señor. Tal vez algunos andaban ocupados, tal vez otros andaban en sus quehaceres diarios, pero solamente los discípulos estaban observando cuando el Señor fue tomado a los cielos. Pero el evento que impactó la humanidad y lo partió en dos la historia fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que el Señor nos ha hablado de que viene un evento que va a sacudir de la misma manera a la humanidad, de que viene un evento que va a sacudir la tierra en ese mismo nivel. Y no hay otro evento que vaya a suceder, sino que la partida de la iglesia a recibir al Señor en los cielos. Ese es el evento que va a sacudir al mundo. Ese es el evento que va a sacudir la humanidad. Por eso es que si tú no te has preparado, no quieres prepararte, es tu decisión. Esa es tu decisión. Si tú quieres pasar los días de la gran tribulación sobre esta tierra, es tu decisión. Sabes, a veces ignorantemente decimos que el utilizar esta máscara es simplemente tal vez preparándonos a esos días de la tribulación. Mentira. No es ni por cerca, hermano. A veces lo hablamos por pura ignorancia. Pero si tú vas al libro de Revelaciones, cuando habla de la marca, porque si tú no quieres usar la máscara, te quedas en casa, lo ves a través de la internet y tranquilo. ¿Sí o no? Pero cuando venga el tiempo de la marca, te van a ir a buscar a tu casa, te van a sacar de ahí, te van a sacar de esos lugares. Porque dice que el que no tiene la marca va a tener que ser decapitado. Y así lo habla literalmente la Biblia. Pero andamos creyendo a charlatanes, andamos creyendo a personas que hablan incoherencias. No, vea la palabra de Dios, vea lo que dice la Escritura. Esto no es absolutamente nada, ni cerca, hermano, de lo que va a ser el tiempo de la gran tribulación. A tal punto que Apocalipsis mismo dice, tiemblen los moradores de la tierra, porque Satanás, dice, ha sido arrojado a la tierra, porque ya el Espíritu Santo no va a estar más aquí, la iglesia no va a estar más aquí, y el enemigo se va a enseñorear de los que queden sobre este lugar. Hay quienes dicen, no, yo a la segunda vez me voy con el Señor. Mentira. Si se te hace difícil hoy, que es fácil buscarlo hoy, que es fácil venir y rendirnos a Él, se te va a hacer aún más difícil cuando tengas que ser perseguido. Va a ser difícil. Por eso es que el Señor quiere que nos preparemos para que nos vayamos con Él cuando Él venga por su iglesia. Entonces, ese evento, y eso es lo que el Señor me decía, háblale de cuando el velo se partió. Háblales de cuando yo estaba en la cruz del Calvario. Háblales cuando yo entregué mi espíritu, cómo se rasgó el velo en dos y abrí ese camino para que pudiesen tener esa comunión con Dios, mi Padre, porque fue Cristo el que abrió ese camino. Por eso es que no hay ninguna religión, no hay absolutamente nadie que te pueda decir yo te llevo hacia Dios. No, es solamente Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él se dio en sacrificio por nosotros. Él es el que padeció por tus pecados y mis pecados. Fue un evento que sacudió al mundo, la historia en ese tiempo, y la dividió en dos. ¿Sabes? Este evento del arrebatamiento, como muchos le llamamos, va a sacudir el mundo entero y va a despertar a la humanidad. Y tristemente algunos cristianos o creyentes que nos quedemos, mire que digo que nos quedemos, no estoy diciendo que se queden, porque todavía estamos nosotros en este camino, van a poder hablar y decir antes del arrebatamiento de la iglesia o después del arrebatamiento de la iglesia, porque va a ser algo que va a marcar el mundo, va a marcar la humanidad también. Y no hay evento, hermano,
más grande que el mundo pueda ver, que va a ser eso, cuando el Señor venga por su pueblo y lo tome y lo lleve consigo mismo. Porque es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor y nosotros esperamos en esa promesa. Yo espero en esa promesa. Y por eso le digo, Señor, aún en medio de mis debilidades, yo sigo adelante, porque tú eres el que me das la fuerza. El camino para tu comunión con Dios y mi comunión con Dios ha sido ya abierto por Cristo. No hay absolutamente nada lo que tú y yo podamos hacer para abrir ese camino ya ha sido abierto. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo que habla Hebreos, acercarnos con un corazón sincero, acercarnos con una conciencia limpia de mala conciencia, valga la redundancia, firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza. Esa es nuestra parte, pero ya el camino Cristo lo abrió para nuestra comunión con Dios nuestro Padre. La venida del Señor está cerca y Él nos está llamando nuevamente, hermano. ¿Sabes que el Señor está llamando nuevamente a sus hijos? Porque hay quienes se apartaron. Hay quienes se apartaron y el Señor los está llamando en su misericordia, porque no quieren que pasen esa tribulación que viene sobre este mundo. Pero también hay quienes sagazmente, ingenuamente o maliciosamente dicen, no, yo voy a esperar ya hasta el último momento y ahí me voy a arrepentir. Y lo hablaba con Werner. Cuando alguien medita eso y piensa eso es algo premeditado, porque tú no sabes cómo vas a terminar tus días sobre esta tierra. No lo sabes. A veces puede ser dormido, ya no despierta uno. Qué bueno fuera que Dios nos diera el tiempo de prepararnos y premeditadamente poder arreglar nuestra vida, porque ya el Señor está ahí, viene. Pero aquel que lo hace premeditadamente, ese libro de Hebreos capítulo 10 dice que aquel que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por él. Ya no hay más sacrificio. Ya no lo hay, porque ha tenido por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice ese verso que te leía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La venida del Señor está cerca, hermano. Y Él te está llamando nuevamente a esa relación. A ti y a mí. Pero también la razón por la cual el Señor me decía que quería que hiciésemos 3 domingos seguidos la Santa Cena y recordáramos esto en memoria de Él, es porque desde este día en adelante se va a abrir una nueva etapa a lo natural y a lo espiritual. Mire, va a haber, hermano, un mover espiritual, tanto en la iglesia de Dios como en el mundo espiritual de Satanás. Y el Señor me decía esto: aquellos que no quisieron cerrarle puertas al enemigo, el enemigo va a venir y les va a pasar factura y va a cobrar a los que le han dado derecho. Va a ser un mover espiritual, hermano, donde tú absolutamente no vas a tener ya dominio sobre lo que es nada de algunas áreas de tu vida. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de apartarnos de todo aquello que nos puede eliminar de entrar a esas moradas eternas. Eso me decía el Señor. La naturaleza misma, vamos a empezar a ver cosas que no se han visto por mucho tiempo. Miren, nada menos hace unos días atrás hablaban de esos 2 huracanes que estaban entrando en el Golfo de México y decían que desde 1933 no se veía un suceso de esa magnitud. Desde 1933 no se veía. Los incendios que están terminando el estado de California, hermano, es triste. Las noticias enseñaban cómo se levantaban torbellinos de fuego debido a lo cálido del clima y el fuego que estaba quemando aquellas malezas. Y a veces nosotros pensamos que nada está sucediendo porque
Dios nos ha guardado en esta región. Dios nos ha guardado en esta región, hermano. Mire, con todo respeto del gobierno, no han sido las medidas que ellos han puesto, ha sido la mano de Dios la que nos ha protegido. Ha sido la mano de Dios. Porque un gobierno es limitado, hermano. Un gobierno es limitado. Por ejemplo, estábamos en esta ciudad y ellos han hecho ley que tenemos que estar con esta cubrebocas cuando estemos dentro de un edificio. Fuimos a otra ciudad y allá no lo han hecho ley todavía. Y pudimos ayer tomar aire y cantar y tomar aire y cantar. Lo pudimos hacer de esa manera. Porque los gobiernos son limitados. Pero el gobierno de Dios es sobre toda la tierra. Por eso es que cuando cantaban, acuérdate de las naciones. El único que puede hacer memoria de las naciones es nuestro Dios. Es el único. Le voy a pedir a los hermanos músicos que pasen. Traigan su copa y su pan de una vez para que podamos prepararnos para la Santa Cena. Pero lo que quiero decirte es que se va a abrir esta etapa a lo natural y al mundo espiritual, que va a confirmar que el día del Señor está muy cerca. Y eso es lo que Dios me decía, que iba a permitir ese mover que viene desde este día en adelante, en lo natural, en la naturaleza misma y en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, hermano. Porque vas a ver manifestaciones demoníacas, vas a ver manifestaciones satánicas, vas a ver situaciones en tu vida, en tu casa, en cualquier lugar, si no hemos cerrado puertas al enemigo que te van a afectar. Y por eso el Señor está diciendo: cierra toda puerta que le dé acceso al enemigo, porque su venida está cerca. La venida del Señor está muy, muy cerca. Y mientras preparamos nuestro corazón para tomar la cena del Señor, medita, hermano, en cómo ha sido tu caminar con el Señor. Medita en cómo está tu relación con Dios. Habla ahí con el Señor, ahí donde estás en estos minutos, en lo que los músicos suben, en lo que se prepara y cada quien va por su copa y por su pan. Medita en cómo está tu relación con Dios. Y tú que nos observas a través de la internet, si tal vez no puedes acompañarnos en este servicio de Santa Cena, o si lo tienes ya preparado, puedes comenzar a meditar cómo está tu relación con Dios, cómo está tu caminar con el Señor. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios, hermano? Vamos a pedirle al Señor que sea Él preparando nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. ¿Sabe? Los que vamos a participar de la cena del Señor, vamos a empezar de hacia atrás adelante para que lo vayan llamando ahí, hermanos. Si ustedes pueden ir llamando familia por familia para que tomen el jugo y tomen el pan. Mientras tú regresas a tu asiento, nos esperas ahí sentados. Si ya tienes tu copa y tienes tu pan, hasta que todos la tengamos y podamos compartir juntos, y podamos así juntos compartir esta cena de Dios. Y lo hacemos en memoria de Él, y le decimos al Señor que sea Él, que sea Él ministrando nuestras vidas, que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea Él hablando a tu ser interno. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad. Señor, y así como esa alabanza decía, acuérdate, Señor, acuérdate de las naciones, acuérdate de la tierra, del mundo entero, Señor, que tu bondad, que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu favor, Señor, sea sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor del cielo, nuestras transgresiones. Perdona, oh Dios, nuestras desobediencias. Lo sabemos, Señor, que tú eres el que has abierto
ese camino para nuestra relación con Dios. Por eso, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, eterno Dios, que seas tú obrando, que seas tú, Señor del cielo, a través de tu Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu que tu venida está cerca. Que no nos vaya a tomar, Señor, distraídos o desprevenidos. Que no nos vaya a tomar, Señor, fuera de casa o alejados de ti. Que no nos vaya a hallar ese día de tu venida distantes, Señor, de esa relación contigo. Tú estás hablando a tiempo y hablas después de tiempo. Por eso es que estamos aquí hoy en este lugar. Por medio de ese sacrificio del Cordero, por medio de ese sacrificio de Cristo, el cual tú, Señor, percibiste como olor grato delante de ti, el cual tú, Señor amado, percibiste, Señor, agradable delante de ti. Eso, Señor, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, delante de ti, y te pedimos, soberano Dios, que seas tú, Señor, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras faltas, perdonando, Señor del cielo, nuestras iniquidades, lavando, Señor, nuestras rebeliones, porque sabemos que no es por méritos propios, Señor, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por medio de la cual somos perdonados. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor del cielo. Te alabamos, te bendecimos. Damos toda gloria y toda honra a ti. Vamos a participar de esta cena de Dios. Vamos a participar de esta cena del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Solo dile, Señor, acuérdate. Acuérdate que soy polvo, acuérdate que soy débil. Sí, Señor del cielo. Es a través de Él. Es a través de ese sacrificio del Cordero. Es a través de ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, que hoy podemos tener derecho de estar sentados a la mesa del Señor y participar de esta cena. No es por méritos que tú hayas hecho. No es, hermano, por cómo tú te sientes, sino como Dios te mira a ti. Y Él te mira como hijo, Él te mira como hija. Oh, bendito. Oh, sí, Señor, tú te levantaste. Dice que viene por nosotros nuevamente. Hermano, mientras canta esa alabanza, medita por el camino que Dios te ha traído. Medita cuántas veces tú y yo le hemos fallado al Señor, y Él nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha redimido, ha purificado nuestras conciencias, ha lavado nuestros pecados, ha borrado nuestras iniquidades. Y a veces tú dices, yo no puedo participar porque no me siento bien delante del Señor. No es como tú te sientas en el sacrificio que Él hizo y que tú lo crees que perdona tus pecados. Pero si tú no crees que es suficiente para perdonar esa desobediencia, esa falta o ese pecado, obviamente no sientes derecho a participar de esta cena. Pero no es porque ustedes o yo lo hayamos ganado, es porque Él lo ganó por nosotros. Bendito eres,
pedirle perdón. Dile, Señor, no he caminado rectamente delante de ti. Por un momento, Señor, mis piernas se debilitaron y casi caí. Pero tu mano poderosa me sostuvo y tú me has levantado, Señor del cielo, y has perdonado mis pecados, perdonado mis faltas, has perdonado mis iniquidades, has borrado mis rebeliones, oh Dios. Oh, bendito eres. Oh, sí, Señor del cielo. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alaba y te bendice, oh Dios. Esto lo hacemos en memoria de ti. ¿Sabes? Hay una sola razón por la que hacemos esta Santa Cena, en memoria de lo que Él hizo por mí y por ti. Él venció el pecado, Él venció al mundo, Él venció a Satanás. Porque Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres, oh Dios del cielo. Santo, santo eres. la vida Santo es tu nombre. vale Oh, más bendito es tu y nombre. más solo con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Medita, hermano, en la misericordia de Dios. Siempre me he preguntado yo esto, si a veces no nos sentimos dignos de participar de esta cena porque sentimos que no estamos bien. ¿Qué sería si el Señor apareciera en este momento por su iglesia? Y a veces decimos, viene el Señor, ¿cuántos nos vamos con Él? Amén. Si no podemos participar de esto, que es algo secular y literal, ¿cómo vamos a participar de eso que es celestial y eterno? Por eso es que ordena tu vida delante de Dios, porque no es por méritos propios, es por el sacrificio del Calvario, por el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Señor del cielo, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Que todo aquel que vaya a participar de este pan y de este jugo, de este vino, te pido, Señor amado, que perdone sus pecados, que nadie coma de este pan ni beba de esta copa para juicio, sino, bendito Dios, para edificación. El apóstol Pablo le dice estas palabras a la iglesia en Corinto y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermano. Luego dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermano, de la... Ahora le damos gracias al Señor. Padre amado, gracias. Oh, gracias, Señor del cielo. Gracias, Señor bendito, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque es ese sacrificio el que perdona nuestros pecados. Es esa sangre la que limpia nuestras iniquidades. Y te damos gracias, Señor. Oh, gracias por tu bendita misericordia. Gracias, Señor del cielo.